En el día de hoy venimos a exponer las estructuras que interfieren en el paso de la información que el ser humano identifica a través del tacto, el gusto y el olfato para comprender los procesos sensoperceptivos desde un abordaje fisiológico, cognitivo y neuronal. Presentado por Lady Natalia Díaz, quienes habla Diana Caterina Ramírez y Donelis Vanessa Delgado. Los temas que desarrollaremos a continuación son el sentido del tacto, sentido del gusto y sentido del olfato. Continuamos con el sentido del tacto. Este permite a los seres humanos percibir estímulos relacionados con el tacto físico, la presión, la temperatura, el dolor. Este proceso comienza cuando un estímulo físico como la presión o la vibración activa los receptores sensoriales en la piel. Las estructuras que los intervienen están los receptores sensoriales en la piel. Se encuentran en las terminaciones nerviosas especializadas como los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Meissner y las terminaciones nerviosas libres. La vía somatosensorial. La información es transmitida a través de las fibras nerviosas al sistema nervioso central, específicamente al cordón espinal y al tálamo. También está la corteza somatosensorial. El tálamo transmite la información a la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal del cerebro, donde se procesa la información táctil. Vía de la energía. Los estímulos físicos como la presión, la temperatura y el dolor son captados por los receptores en la piel. Estos receptores generan potenciales de acción que viajan a través de las fibras nerviosas hacia la médula espinal, luego al tálamo y finalmente a la corteza somatosensorial. Ya en los procesos que se desarrollan está el procesamiento sensorial en el cerebro, que permite distinguir entre distintos tipos de estímulos, identificar su localización y determinar su intensidad. El significado se construye a través de la integración de información con experiencias previas. Elemento que permite la captura de la información. Los receptores especializados en la piel, que son los mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores, son fundamentales para captar los estímulos. La capacidad de identificar y discriminar estímulos táctiles depende de la densidad de estos receptores en diferentes áreas de la piel y de la eficacia del procesamiento neuronal. Sentido del gusto. ¿Para qué se usa? El sentido del gusto detecta estímulos químicos a través de las papilas gustativas localizadas en la lengua y otras partes de la cavidad bucal. Los compuestos químicos presentes en los alimentos interactúan con los receptores gustativos y desencadenan una respuesta nerviosa. Ahora, las estructuras que intervienen. Las papilas gustativas, células gustativas, vía del nervio facial, glosofaríngeo y vago y la corteza gustativa. En las papilas gustativas encontramos que contienen células receptoras especializadas que responden a los sabores básicos, el dulce, el salado, el ácido, el amargo. Las células gustativas son las células receptoras que interactúan las neuronas gustativas como entran en contacto con los estímulos químicos. La vía del nervio facial. Estos nervios transmiten la información gustativa al cerebro a través del tronco encefálico y el tálamo. Y por último tenemos la corteza gustativa, que la información es finalmente procesada en la corteza gustativa ubicada en el lóbulo parietal.
Vía de la energía. Los compuestos químicos de los alimentos se disuelven en la saliva y estimulan las células receptoras en las papilas gustativas. La señal se transmite por los nervios hasta llegar al tálamo, donde se integra la información antes de ser procesada en la corteza gustativa. Los procesos que se desarrollan. El cerebro interpreta las señales gustativas y las combina con otras percepciones como el olfato y la textura para crear una experiencia de sabor completa. El significado del sabor se basa en la interpretación cognitiva del estímulo y en las experiencias previas. Elementos que permiten la captura de información. Las células receptoras en las papilas gustativas permiten la detección de sabores. La proximidad de las papilas gustativas a las terminaciones nerviosas facilita la transmisión de la información al cerebro, lo que permite la interpretación rápida y eficiente de los sabores. Sentido del olfato. ¿Para qué se usa? La percepción del olfato comienza cuando los compuestos volátiles en el aire son captados por los receptores olfativos en la cavidad nasal. Los olores interactúan con estos receptores generando una señal nerviosa. Estructuras que intervienen. Receptores olfativos. Se localizan en la mucosa olfativa dentro de la cavidad nasal. Estos receptores se activan cuando los compuestos volátiles se unen a ellos. Bulbo olfatorio. La información olfativa se transmite desde los receptores al bulbo olfatorio, que es la estructura primaria para procesar las señales olfativas. Corteza olfativa. Desde el bulbo olfatorio la información llega a la corteza olfativa en el cerebro, donde se procesan y se interpretan los olores. Vía de la energía. Las moléculas odorantes en el aire entran en contacto con los receptores olfativos en la nariz y estos generan señales eléctricas que viajan a través de las fibras nerviosas hacia el bulbo olfatorio. Luego se envían a la corteza olfativa para su interpretación. Proceso que se desarrollan. El cerebro decodifica las señales olfativas y las asocia con experiencias previas, creando un reconocimiento del olor y una respuesta emocional. La percepción olfativa está estrechamente vinculada con la memoria y las emociones. Elementos que permiten la captura de información. Los receptores olfativos especializados en la mucosa nasal detectan las moléculas odorantes. La sensibilidad y la especificidad de los receptores juegan un papel clave en la precisión con la que el cerebro permite identificar y clasificar los olores. Gracias, y a continuación les dejamos las referencias.